Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy tenemos varios temas para charlar. Vamos a hablar casualmente del presidente de Colombia. Vamos a hablar del paro porque es un tema que habíamos abierto y queremos darle un cierre, el paro de transporte. Y vamos a hablar de una experiencia de periodismo al periodismo, ya se van a enterar en qué consiste, que queremos explorar mucho a fondo con sus creadores. Entonces, para que vean este episodio tan temático y tan magazine, Andrés Páramo, bienvenido a Presunto Podcast. ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Cómo les va? Muy buenas. María Paula Martínez, bienvenida a Presunto Podcast. Buenas, 250 es el número que traigo hoy. Oh my God, sí. Este Sí, es el episodio 251. 251. Sí, que uno siempre pone... Wash. Presunto ya tiene alrededor de 250, ya podemos decir más de 250 episodios en estos años O sea, de trabajo. 251. Increíble. Muy Increíble. maravilloso. Mucho así tremendo. Y estas felicitaciones que acaban de sonar son de Diana Salinas, directora de Cuestión Pública, presunta invitada del día de hoy. Presuntas, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Buenísimo. Hacía mucho tiempo que no venías a Presunto y me parece como una gran experiencia tenerte acá. A mí también. Sobre todo me divierto, además de lo que pueda decir y opinar, y me parece una cualidad de Presunto. Maravilloso. Bueno, avisos parroquiales. Terminamos con éxito la primera etapa de Narrativas de la Sostenibilidad, un encuentro con 11 periodistas de todo el país. Desde la costa hasta Nariño vinieron a acompañarnos en 3 días de capacitación sobre la COP16 junto a Fondo Acción. ¿Cómo te parece jornada? De alquilar balcón, yo creo que parar antes de un evento, no sé, un mes y medio antes de estos eventos tan vertiginosos que tienen 700 como charlas al día, parar y reunirse con otros periodistas que van a asistir ahí y pensar qué otra cosa se puede hacer además de repetir los mismos comunicados, de pensar en las paradojas de la sostenibilidad cuando vienen invitados en aviones de todo el mundo contaminando CO2, hablar de cómo hacemos para contaminar menos CO2. Creo que es un ejercicio siempre muy enriquecedor. Ojalá uno pudiera hacer eso para muchos cubrimientos. A veces no es posible, pero creo que propiciar ese espacio en el Quinto Pulgar y gracias al apoyo de Fondo Acción, pues creo que a todos nos ayudó a pensar distinto, a pensar como en otras maneras de acercarse a cosas. Estuvo la gente de Shots de Ciencia y creo que eso, a mí me gusta conversar con los colegas siempre. Fue un momento lindo en el que nos dimos cuenta que esto es una forma de cubrir no solo medio ambiente, sino cómo negocian los países. Y bueno, seguiremos trabajando en eso. A todas las personas que se inscribieron y a todos los que trabajan hacia la COP, bueno, allá estaremos, entonces muy chévere. Y un agradecimiento a nuestro amigo Iván Ospina del Barrio Restaurante, que también hoy nos alimentó. Era una cama de puré de papa con unas deliciosas albóndigas. En jugoso tomate. En jugoso tomate, sí. Sí. Delicioso. Y de nuevo, también adiós a Cervecería por cocinar nuestra deliciosa cerveza Lager Polarización. Entonces, ahora sí, comencemos. Páramo, hablemos de transporte. Hablemos de transporte. Lo que pasa es que yo no sé si hablar de transporte de empresarios, de grandes empresarios dueños del país y del capital, o de pequeños camioneros, que esa es la duda que yo tenía y en la que nos quedamos en el episodio pasado. ¿En qué habíamos quedado con toda esta cuestión del paro de camioneros? Pues que el escenario era un poco confuso, la información iba y venía como de una parte y de otra, entonces lo que teníamos en un momento era un paro que estaban haciendo grandes empresarios, un paro al que, bueno, según algunas informaciones era un paro que estaban haciendo grandes empresarios dueños del capital. Teníamos cosas divertidas, digamos, como Nación, como María Fernanda Cabal uniéndose a un paro. Pero sí, ella ahí en una vía diciendo, no, yo me uno al paro. Esta cosa de estudien vagos y esa mierda, pues depende de quién haga el paro, evidentemente. Pero por el otro, nosotros nos encontramos con un presidente, Gustavo Petro, que aparte de que había hablado mucho de estos grandes dueños del capital, que en su discurso, que todo el mundo esperaba que fuera el paro y no lo fue, él habló del movimiento social de 2021, ese sí un verdadero movimiento social, dijo. Eso fue el único momento en el que él se refirió al paro de camioneros, fue ahí para decir que ese no era un movimiento surgido pues de lo social, que puede ser o puede no ser, pero no hablo de eso. Aunque se presumiera, por obvias razones, que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece todavía más preocupante. Aunque sobre este primer punto solo mencionaré
ya tendré oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado, que sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial. En inglés se llama lockout. Siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene reivindicaciones justas. Ya hablaremos mañana o pasado. Y por el otro lado, pues hubo por parte de los medios como una información, lo mismo, de aquí y de allá, también como la típica de entrevistar a la persona que se ha quedado sin poder ir a trabajar por el paro, etcétera. Y yo creo que una semana después, cuando se negocia el precio del diésel, cuando se van a hacer unas mesas técnicas con el gobierno, empiezan a aparecer datos que a uno le hubieran podido parecer interesantes antes de la ideología total que se tomó este pedazo de información de nuestra historia y que ya, pues lastimosamente yo creo no sabremos, pero lo que sí se está discutiendo ahora es, bueno, cuánta plata se perdió por la interferencia del paro de camioneros en primera medida, y en segunda medida están surgiendo como análisis. Nosotros en los 2 años de Petro habíamos hablado que a veces los grupos de estudio, las ONGs, las fundaciones hacían a veces mejores análisis, y pues yo me encontré uno muy bueno que surge de la Universidad de los Andes. Empieza de la siguiente manera: el paro camionero es el resultado de una olla a presión que no se pudo contener más hasta que estalló. Corría el año 2020 cuando el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, es decir, mirar el paro hacia el pasado, entonces los orígenes no es un error como de cálculo ideológico, sino es una cosa que se origina en un momento dado. Y no sé, es decir, a mí me está pareciendo cada vez más decepcionante uno poder encontrar como una tranquilidad informativa en el artículo de una universidad, ¿sí? O sea, y no en la sobreinformación a la que uno se expone en redes sociales, porque yo siento que eso es lo que está copando pues todas las instancias ahorita de todo. Sí, que es esa reflexión que hicimos en algún episodio en el que era como muy frustrante que los tiempos o pesados se encontraran, eran fondos de pensamiento que claramente tienen unas líneas editoriales aún más cargadas que un medio de comunicación que en los medios. Pero sí, igual como que yo siento que frente a la comunicación del paro, el tema de la desinformación sí es grande, porque tú no sabes si ganamos o perdimos, que había narrativas sobre eso. O sea, resolver un paro pronto, ¿qué implica para la comunicación? Igual la gente seguía pero igual sigue siendo cara, sigue siendo barata, y entender realmente cuál es el déficit fiscal, cuáles son las decisiones que se están tomando para la financiación del diésel, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, yo vi algunos eufemismos que me encantaron en diferentes tipos de artículos, entre decir, no es un subsidio, sino que es una ganancia extra no merecida. Sí, como en Los Simpson. Entonces siento como que en ese uso de palabras no nos dejó claro qué está pasando, y lo único que sí creo que se quedan todos los artículos es: estamos en una deuda gigante. Por un lado, vi muchos medios diciendo, y los colombianos seguiremos pagándole la gasolina a los ricos, y por el otro es que si no se paga la gasolina, entramos en un déficit peor. Uh-huh. ¿Con cuál narrativa te quedas? Pues con la que leíste en tu medio de confianza. Entonces ahí es donde creo que faltó mucho para que pudiéramos encontrar un balance con algo tan grave como el transporte. Pero al final, ¿alguien entiende cómo funciona el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible? Y eso cómo se regula a nivel internacional y cómo afecta a nuestra economía local y las finanzas de Ecopetrol. Es muy difícil, o sea, es un tema duro, pero hay que explicarlo de alguna forma. Como lectora, como espectadora de noticias de qué quieres saber, ¿no? ¿Qué sucede? Pues porque Cuestión Pública no cubre coyuntura de esa manera. Yo sí me quedé esperando informes sobre, estamos hablando de un gremio de cuántos camioneros, estamos hablando de qué tanto afecta la economía de estas personas y de este gremio, porque yo sí creo, más allá de la gasolina y que este gobierno queramos hacer o quisimos hacer algún tipo de transición hacia economías verdes, claramente no se va a poder. De todas maneras, no hay que negar que hay una gran parte de la población que está en este mercado y está en este gremio, y que es un drama. O sea, subir el precio de la CPM o del diésel es un drama. Y no era poco. Exacto. Entonces, me parece que faltó como comprensión social del asunto,
creo que Colombia es un país de paros. Yo he vivido a lo largo de mi vida muchos paros camioneros en el país, o sea, este ni es el primero ni será el último, y sí creo que un gremio como este sí hacía falta como información más allá de salir a la calle y tomar el testimonio del camionero que estaba per se porque creía en la protesta de la subida, como el que presuntamente pudo estar manipulado, hablando de presuntos. Entonces, ¿qué pasa? Que la comunicación se pone de algún lado a favor o en contra del gobierno y desde allí comunican. Entonces se les olvida un poco como, incluso ya se acabó el paro, ya no hablamos de este tema ya no es coyuntura, ya no importa y no interesa, y está cubierto como si cubriéramos un partido de fútbol. Y el tema, lo peor de todo, es que lo que hay es un aplazamiento del problema y ese problema va a continuar y le va a volver a estallar al gobierno. Yo hago la pregunta, es ¿qué tanto le sirve al gobierno estallar este tema cada vez que lo necesiten? Ellos también, ¿qué tanto juego comunicativo y de cortina de humo están haciendo? Porque también llama la atención la negociación inmediata, ¿no? Pero a mí sí me parece como ya irritante que las bodegas se anticipan mal a Petro siempre. Entonces agarran a alguno, las bodegas anónimas agarran con el tema y dicen, es que los grandes empresarios no sé qué, y luego Petro pacta con ellos, o los pequeños, como dijo Petro, y las bodegas igual no tienen ninguna vergüenza en aceptar nada, sino que van al siguiente tema, si se les anticipa el presidente bien, si no también. Es una locura, en verdad. Julio-agosto del 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de USD, es decir, dólares, $5.500.000 en efectivo en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel. El pago estaba relacionado con un acuerdo por $11 millones firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. Se llama DIPOL. Para la compra de Pegasus, la DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. Cuando estábamos esperando una locución en la que se explicaran cuáles iban a ser las condiciones, o sea, la fuente directa para ver cuál iba a ser la negociación del paro camionero, pues se abren los micrófonos para hablar de otra cosa, la revelación de un documento, entre comillas, secreto, que dice que se compró un software de espionaje israelí que se llama Pegasus. Esto es un súper tema sobre la libertad, sobre cómo los gobiernos nos cuidan o no. Hay muchas cosas para decir ahí. Yo no estoy diciendo que lo que dijo Petro no fuera importante, sino que no era lo que esperábamos. Que el presidente se pronuncie es cuestión de noticia. María Paula, ¿qué opinas de eso? El tema de Pegasus es muy, muy importante y probablemente no será el primer episodio en el que lo vamos a tocar, porque tiene todo que ver con libertad de expresión, porque es un tema que atraviesa el continente, porque hay denuncias de espionaje entre políticos, también periodistas, y el daño que hace el uso de esto al ejercicio, pues, de la libertad de expresión, pero a la democracia en general. Y malos ejemplos tenemos en países como El Salvador. Entonces, que Petro se refiera a la compra de Pegasus, que digan que en efecto más de 50 funcionarios están pidiendo denunciar a profundidad lo que está pasando. Yo no sé si es una cortina de humo, realmente, a otros temas, no sé si es al paro o a cuál otro. Creo que es un tema en sí mismo, o sea, creo que meter Pegasus como cortina de humo es como, pero mandaste una motobomba, o sea. Sí, no, exacto. No puedes tirar. Una cortina de verdad, no de humo. Sí, exacto, no te tiraste, fue la bomba atómica. Puede que para el común de la ciudadanía ni siquiera ese nombre le diga muchas cosas, como Pegasus, ¿qué es eso? De pronto es nuevo, ¿no? Nunca lo habían escuchado. Pero, no, un poquito de investigación en lo que es la inteligencia y la contrainteligencia y lo que hace este tipo de software para lo que es usado y para lo que lo compra un gobierno. En el momento en que lo compra. En el momento en el que lo compra. Y la indignación que esto genera, creo que
todavía ese debate, por supuesto, no se ha terminado. Primero, yo entiendo la seriedad del tema y ahorita me voy a referir al tema seriamente. Lo que pasa es que no puedo evitar pensar en la llegada de Juan Diego Alvira a W Radio, y un tuitero puso: mañana Juan Diego Alvira en W Radio disfrazado de Pegaso, el de Caballeros del Zodiaco. O sea, no podía evitar decir eso en este momento. Yo le he dicho a Mara porque tenía que decir algo de Juan Diego Alvira, porque es como que prendí la W y yo, ¿qué está pasando? El presidente del club de fans de Juan Diego Alvira es Andrés Páramo y lo sabemos. Al margen del humor y de como de que se desestimó rápido por parte de la opinión pública, a mí me parece también importante decir que se desestimó muy rápido por parte del periodismo, ¿no? Nosotros vimos allá algunos subdirectores de medios o panelistas pues importantes de emisoras grandes diciendo: esto ya se habló, ¿por qué no se están hablando de esto? Fin. Y es como, ¿fin? O sea, esto sí es fin, ya se cerró y Petro está simplemente hablando de algo del pasado, ¿o hay algo que el periodismo pueda desarrollar de eso? El meme de Juan Diego Alvira disfrazado de Pegaso, el de Caballeros del Zodiaco, lo puso un tuitero cualquiera, pues burlándose del momento. Pero a mí sí me sorprende ver gente que trabaja en medios de comunicación desestimando de entrada que puede haber nueva información con que un presidente lo diga en un discurso y se lo mande a la fiscalía, ¿no? No, cero, no, esto ya fue. Esto es noticia, periódico, tu amor es un periódico. ¿Ah, sí? Ok. También en esas estrategias narrativas en las que se construye al villano, ¿no? Porque mandar en bolsas y maletas efectivo para una historia es la historia de la corrupción, y para otra es como, pero es normal, o sea, ¿cómo más ibas a comprar un software internacional si no era con 11 millones de dólares en efectivo? Pues a mí me parece súper normal, por un lado, y por el otro es como bolsas de dinero. Es como cómo construyes imágenes para formular como estas historias, y en unas, como dice Páramo, pasan volando, y por otro lado sí es como la gran chiva portada de la revista, ¿no? Esas historias de inteligencia y contrainteligencia son de babear, pero al final son muy difíciles porque... Pues todo está clasificado. No, porque tú no le crees a nadie. Le crees al de contrainteligencia que dice que no chuza, y uno es como... A mí periodista me vas a decir eso, ¿no? Yo alguna vez entrevisté a Ricardo Calderón, y una de las cosas que más me llamó la atención de su larga historia investigando esto, oficinas de la policía que se abren y se cierran, Andrómedas por todo Bogotá, descubrirlas detrás de una peluquería en Chapinero, no se me olvida la frase, yo llegué a tener hasta 12 celulares para poder protegerme. Yo, ¿12 celulares? ¿Cómo así? Desconfiando de su fuente a la que está cubriendo, pero al tiempo la necesita, pero puede estar vigilado, pero luego le dice, no, pero tranquilo, porque si te sientes censurado te ponemos un esquema de seguridad de la policía. Es como, no, por favor, no. Sí, es como... Un ciclo sin fin. Este tema es tan complejo que hacemos en el documental que sacó La Flip hace poco sobre el tema, que tiene que ver con Salvador. Cuentan cómo los periodistas echan los celulares en la nevera para poder tener una reunión, entonces todo el mundo con el celular en el congelador, y esto parecen anécdotas cantinflescas, pero es que alguien tenga acceso a toda la información de otra persona es un nivel de vulnerabilidad que yo creo que ni siquiera dimensionamos lo que eso significa. Del celular de otra persona, así como... Basta con el número. Sí, exacto. Sí, y solamente piensen ahora un segundo, ¿no? Uno que tiene en su celular, la vida entera. ¿Y para qué usan esa información? Los antecedentes aquí de las carpetas secretas son nefastos. Y también están un poco en el tintero, como ahí están en gris, nadie dijo nunca nada muy contundente sobre eso, además de la denuncia, pues, y la indignación que generó, qué sé yo, entre nuestro gremio. Nunca pasa mucho. O para que pase tienen que pasar ¿cuántos años? ¿Cuántos años esperó Claudia Julieta Duque? ¿No? Una resolución medianamente digna. En el país hay un pacto de poder. Y entonces estos temas de inteligencia y contrainteligencia, que es la compra de un software básicamente para espiar, porque es eso, Pegasus es eso, y es un software supremamente potente que no es sino con el teléfono, ya te llega a todo. Tú puedes que borres material, puedes que lo que sea, que todo, no hay lugar donde, no hay célula donde no pueda entrar Pegasus. Entonces, el punto es que en este país no hay una cultura de la investigación de esto, ni de temas como Cambridge Analytica, ni de temas como estos que son Pegasus. Son temas que están ligados con tecnología también, ¿no? Y son muy
pocos los y las investigadoras que se le meten al tema, entre otras cosas porque es una fuente, justamente lo que decía ahora Sara, y es que por tratarse de temas reservados y clasificados, la capacidad de penetrar ese tema es súper difícil, es súper difícil. Ahora, eso no es una excusa, lo que digo es que en Colombia esto, por ejemplo, ¿cómo salieron las chuzadas del DAS? Salieron a través de Semana, la revista más poderosa del país, con periodistas que tenían una cercanía a una red como un Ricardo Calderón y demás, que tenían una cercanía de una fuente, un tratamiento de fuentes de hace 1000 años, del ejército y demás. Entonces, se trata un poco de eso, ¿no? Y estos periodistas de vieja data un poco que tenemos, de todas maneras, no están muy compenetrados con temas como la tecnología. Me parece a mí, es una parte, y lo otro es el pacto de poder. El pacto de poder es, esto se compró en el gobierno pasado, estamos hablando de un gobierno uribista, estamos hablando de un gobierno que concentra a un sector de derecha que ha tenido el poder en los últimos años y que por tanto también se trata de con respecto a los medios oficiales, como a decir, no me voy a meter a cuestionar el gobierno Duque cuando de pronto es un familiar mío, y está muy cercano a mi red también de poder, porque estamos hablando del cuarto poder, que es el periodismo, este periodismo oficial, este periodismo de grandes casas. Por eso yo creo que hay ese tratamiento, y ese tratamiento no es fortuito, es un tratamiento, es así, busca ponerle el pie peyorativo y decir, esto ya se sabía. Pero además, comprado en un gobierno que no se nos olvidemos, hizo listas para catalogar tuiteros buenos, regulares y malos. Montó un PMU virtual para perfilar cuentas sin nunca decirnos, a pesar de los señalamientos que le hizo la Fundación para la Libertad de Prensa, la Fundación Carisma, de cuáles eran los estándares de transparencia de esas clasificaciones. Estaba poniendo con sellos de falso cuentas durante el paro. Fue un gobierno que se inventó un ataque, un autoataque a sus cuentas. Pero además, ¿te acuerdas de la revolución molecular disipada, ¿no? Se inventó esto, se inventó esta publicidad y este falso ataque. Fue ese gobierno el que hizo todo eso, en el que se compró Pegasus. En el que All Cops Are Bastards en Facebook, ninguna publicación se podía ver. Ahí había un bloqueo para ver lo que estaba hablando la gente en el paro, con ese hashtag, ACAP, no se podía ver. No se podía. Y, por ejemplo, a Cuestión Pública, Facebook le censuró un programa que tenía que ver con lo que sucedió en el Éxito en Cali, no sé si lo recuerdan, y censurado quedó, nunca se pudo recuperar, y tenía que ver con esto, con las medidas del gobierno para censurar redes sociales. Todo este tema de ciberseguridad, de protección de los datos, de privacidad, defensa de derechos humanos, es un tema que en serio es muy importante para los usuarios. No es como, sí, yo ya sé que publico todo y no. O sea, que hay un tema de seguimiento a personas que trabajan en política, magistrados que están denunciando esto, periodistas, gente que está buscando y moviendo información que si es perseguida y si es filtrada y si es manipulada de alguna forma puede ser muy peligrosa. Entonces, esta es una noticia que lo que tú dices, Páramo, me parece muy interesante, de no creamos la narrativa de que esto es una cortina de humo. O sea, sí es importante, tal vez no fue el momento correcto para divulgarlo en términos de estrategia política, pero sí es una noticia de altísima relevancia, sobre todo por las implicaciones que ha tenido otros países y sobre las guerras y el sistema geopolítico que estamos viviendo en el mundo. Si quieren saber qué es más de Pegasus, alguna vez hicimos Sillón Estudios, un podcast que se llama El Índice, junto a otros investigadores de estos temas como Emanuel Vargas, Luisa Izaza también, específicamente investigando a periodistas que se dieron cuenta que estaban siendo investigados por Pegasus y levantaron la voz desde Uruguay, desde Argentina y otros países, porque es que no te das cuenta que se te meten. Y ojo, es un correo, es un mensaje de texto, es una puedes señal. Abrirlo con cualquier cosa, abriendo WhatsApp, por ejemplo. Con cualquier cosa ahí puede pasar. Y qué pereza saber que estamos... Sí, y no es tampoco fácil detectarlo, ¿no? No es como que yo pongo mi celular a analizar a ver si lo tiene, tampoco es tan fácil. Hay algo que también quiero rescatar de lo que dijo Páramo, y es que el presidente sí dio un dato que me pareció sumamente revelador, y otro que
es que él ligó, ¿no? De manera extraña y que no se entendió muy bien, que es más o menos que él sentó la posibilidad de que lo estuvieran, a él en su campaña, lo estuvieran, digamos, haciendo espionaje a través de Pegasus por el tiempo en que se compró y que ellos habían detectado que esto estaba pasando, ¿no? Como que les estaban espiando la campaña. Y el dato que me pareció revelador fue que quien compra ese software es la DIPOL. Esto me parece un dato súper revelador, sobre todo para los periodistas, porque la DIPOL, hay que analizar por qué la DIPOL no ha sido capaz ni siquiera de compartimentar esta información ni con el presidente actual. Y qué tan, yo me haría la pregunta, qué tan filtrada está la DIPOL, por ejemplo, por personas que no son de este gobierno. Chan, chan, chan. Porque hay aquí otro dato que no me parece menor, y es que son los gobiernos quienes compran Pegasus y son quienes ordenan hacer ese espionaje, ¿no? Con la bandera de la seguridad. Y ya tenemos el claro para los periodistas, como que el ejemplo paradigmático es El Salvador. Cuando Bukele, el presidente, empieza a filtrar este software en todos los periodistas del Faro. Y esto fue lo que, digamos, como que estalló la paranoia entre los periodistas y el gobierno. Entonces, la pregunta también es para los periodistas: ¿quién tiene Pegasus en su celular en este momento? Eso es también una gran pregunta, ¿no? ¿Y quién lo va a investigar? Porque este tipo de cosas de inteligencia lo hacía Semana. Es como el costo que tiene investigar estas cosas. En RTBC Noticias, en Tercer Canal, el titular es Petro contra la DIPOL. Como que esto es un capítulo que inaugura una pelea a la que no le habíamos puesto el reflector, y esta es la excusa para hacerlo. Bueno, y de Pegasus también habló el lunes, ayer lunes, para ustedes no es ayer, entonces no digo ayer, el pasado lunes, de Pegasus Petro también habló en un discurso de otra noticia que es chiquita pero es grande, que pasó un poco de agache en la agenda, pero que tiene que ver con una directiva presidencial que se firma para proteger la libertad de expresión, sobre todo la estigmatización, y que se dirige especialmente a funcionarios públicos y vocerías oficiales. Esto es un trabajo conjunto entre la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH y la Presidencia de la República. Es pionera en la región. Podemos decir que es una directiva como esa no la va a firmar el señor Bukele, el que estamos hablando ahorita, ni el señor Ortega, por supuesto no la va a firmar Maduro, o no existe algo así en su país, quiero decir, como un acuerdo entre estas partes que tiene que ver como con el marco internacional y una voluntad del gobierno de cumplir con este mandato. Es un documento sencillo, no es una de estas informes que tienen 75,000 puntos, que instan a todos los gobiernos a hacer una asamblea de la ONU y juntarse a reivindicar valores. Son 5 puntos, es muy claro. Vino el relator, presunto digo, porque no porque sea presunto relator, sino porque algún día se sentó en esta mesa, pero vino Pedro Vaca a ese acto protocolario, dio un discurso que yo creo muy sencillo, que terminó con una frase muy contundente diciéndole el guardián de esta directiva presidencial es usted, señor presidente. Empieza por usted. Así, el papá de los funcionarios públicos es usted, que está firmando esto y es el primero que está llamado a cumplirla. Yo no puedo perder esta oportunidad, presidente, para decirle que esta directiva empieza por usted, para decirle que el principal guardián de esta directiva y que el funcionario público lo pueda incorporar en su práctica cotidiana es usted. Y creo que es algo que estaremos en total disponibilidad de acompañar, y yo confío en que ese pueda ser el destino de este esfuerzo, de su equipo y del mío. Gracias. Y luego de esto, el presidente tenía la palabra para reaccionar una vez ya firmada, y en mi opinión perdió la oportunidad de hacer tal vez una defensa que le hubiéramos creído o no sobre el ejercicio de libertad de expresión. Pues está firmando esto por algo, pero decidió hacerlo, y podría haber hecho un discurso de 5 o 10 minutos
en su propia defensa, pero dejando un precedente, no solo por donde estaba sentado en ese instante y de quienes estaba rodeado, sino porque además, sí, dentro de un día o unas horas, iba también su gobierno que inaugurar el fondo de No es hora de callar para la protección de las mujeres periodistas. Hace no muchos días el presidente había hecho una muy desafortunada declaración contra las mujeres periodistas que tocamos en el episodio 150 de Presunto. Entonces era el momento para di algo inteligente sobre esto. Aprovecha y te lavas un tris la cara de lo que dijiste. Sería el momento y la tribuna perfecta donde caería muy bien ese mensaje. Y además estás haciendo algo ejemplar en la región. Ajá. Que si quieren ahí una cosa para calmar las aguas, esto era. Cayó, ¿no? Casi sin pensarlo, porque pues esto era una fecha elegida bajo otras reglas. No, me imagino a la comisión no le gustó cuando dijo Muñecas de la Magia, dijo, ay no, pero no nos abonaste el terreno para algo tan impresionante como lo que íbamos a hacer. Pero no, en el YouTube de la presidencia ustedes pueden ver el discurso, dura más o menos 45 minutos, en lo que Petro habló revuelta y desordenadamente, como parecido a lo que hizo con la Defensoría del Pueblo el día de la posesión de la que hablamos la otra vez. Y esto fue un ir y venir de Antonio Nariño, el último emperador chino, Habermas, Goebbels, La Verdad, Pegasus, la presidencia, los medios, la crítica, los derechos, la traducción, las mujeres que se quedaron por fuera, el franquismo, su hija, todo un revuelto de algo que terminó la silla diciendo, pues en el minuto después de haber firmado algo ya empezó a incumplirlo en gran medida. Porque si se dan cuenta, una de las frases que tiene la comitiva, de los mandatos que tiene, que son muy sencillos, es a la no estigmatización y evitar el uso de adjetivos y de cualquier lenguaje violento que pueda estar haciendo señalamientos, no por contenido, porque en ningún momento está quitando la legítima defensa de ningún funcionario o de nadie a un ejercicio que pueda considerar indigno, sino a que eso empeore el debate público, como ese discurso chiflado que dio termina siendo. Ese debate, pues, es lo que habíamos hablado muchas veces en episodios de Presunto, que es la gran confusión de proteger la posibilidad de tener mejor información para la ciudadanía versus es que me caen mal ciertas personas que la están manipulando y por tanto deberían callarse, que creo que son dos cosas completamente distintas. O sea, un tema es la conversación sobre el derecho y otra cosa es el tema de las prácticas. Y ahí, como la seguimos confundiendo, incluido el presidente, eso hace que no se entienda por qué un funcionario público de cualquier nivel, pero sobre todo el presidente, no puede minar o crear peores espacios para la ejecución de la libertad de expresión. Que ese no es su lugar está en la protección del artículo 20. Pero como algunas personas usan eso de maneras manipuladoras, que ya lo vamos a hablar, entonces no, pues callemos a todos. Y creo que ahí eso ha limitado tanto que es interesante charlar esto con incluso oyentes de Presunto, con gente sobre por qué es importante proteger la libertad de prensa. Creo que el presidente no lo entienda, es tan frustrante y me imagino que todo el equipo de la comisión pues debe decir, es que no es el punto si te quieres defender o no de calumnias. El punto es que la gente pueda ejercer el derecho tranquilamente y protegidamente por su estado. Y mira lo que dice la directiva. Dice, en el momento que considere que se está difundiendo información contraria a la verdad, que es cuando Petro dice mentirosas en Twitter como un loco, parcializada, descontextualizada o estigmatizante, o que vulnere los derechos de una población, porque puede pasar, uno puede decir sí, en internet hay información que hace eso, no solamente de medios, información, o desinformación si quiere. Debe brindar la entidad, la presidencia, de quienes están hablando, porque esto es una directiva para funcionarios públicos, la información suficiente para la rectificación, para la corrección necesaria, sin recurrir a la descalificación o el descrédito. Eso que dijo el medio, Qué fácil. Señor presidente, considera que no es verdad, que es falso. ¿Sí? Caracol está acusando o señalando que hay irregularidades en su campaña en Casanare. ¿No hay? Entonces, que por favor el pacto histórico entregue toda la información de los dineros, porque si no, lo que usted está haciendo es minando el discurso público en contra de un medio y desenfundando normalmente muy rápido, ¿no? Las balas de mentirosos, eso es falso, eso no es legítimo,
vendidos, ¿no? Y lo que eso conlleva para el medio que está emitiendo esa información. Por poner solo un ejemplo chiquitín. De los miles. A mí lo que más me preocupa es la violencia, porque finalmente este discurso del presidente es un discurso que deja solo y solas a los periodistas. Cuando Ginette Bedoya salió en su evento a hablar sobre la nueva ley tan maravillosa que surge a partir de su caso, que también es una ley que Colombia estaba obligada a implementarla, y salir Ginette Bedoya a decir que ella estaba amenazada en este momento, no lo dice de esa manera, pero dice como, ya alguien le puso como el letrero de que corro riesgo y si llego a no estar, pues queda esta ley. Es la sensación de, por más de que su pelea sea con ciertos medios o con ciertos periodistas o no, aquí lo importante es el tejido que él logra romper y que hace que a nadie le interese la vida de los periodistas, no le interese si puede o no ejercer la libertad de expresión. Y lo que yo veo laceradísimo es ese tejido en distintas partes de Colombia, en donde se había hecho unos experimentos interesantes en términos de periodismo e investigación, y hoy esos ejercicios están absolutamente por el suelo. La violencia, lo bautizó Ita de Volcánicas, Ita María, la violencia ácida contra las mujeres después de Muñecas de la Mafia fue impresionante a todas, ¿no? O sea, nos cayó lluvia ácida a todas sin igual, y pues no son las condiciones en las que quisiéramos ejercer la libertad de prensa, todo el tiempo una pelea y todo el tiempo que nos mande a sus ejércitos y su gente de Twitter y sus bodegas que no piensan en nada, sino no sé en qué piensan, pero esa relación es la que me parece absolutamente nociva, y que haya salido en este discurso donde firma algo y se nota que no le importa 3 tiras de pollo lo que firmó. Creo que él aprovechó al contrario el evento para decir todo esto, ¿no? Como para reafirmarse en lo que hace y dice, y en una mezcla de cosas difíciles de entender, ¿no? Como decías tú, y que son frases, creo que quedarán en la historia. A mí me recordó cuando se pronunció esa frase, no sé si recuerdan ustedes en televisión, de no fueron a recoger café. O sea, son este tipo de frases que estigmatizan, esta vez no a los líderes sociales o a unos campesinos o a una persona que fue a buscar un trabajo y terminó de falso positivo, asesinado, pero sí es contra la prensa, que está definitivamente jugado con su propia defensa, y creo que él no está aceptando más verdad que la que él pueda decir. Y un muy mal discurso realmente. Yo reconozco la capacidad oratoria de Petro, es muy buena en campaña. Hay unos ejemplos, seleccionar unos fragmentos, o si se quiere, intervenciones que son superiores a sus contrincantes, en los que se nota su experticia como senador, ¿no? O ir al Senado a buscar el archivo y verlo en sus mejores discursos contra el paramilitarismo, contra la parapolítica. Lo que hizo ayer, lunes, es de no creer. Uno dice, ¿de qué estás hablando? Cuando ya dijo Antonio Nariño, imprimió el primer periódico, yo dije, porque ni siquiera es un asunto histórico de reconocimiento. Está siendo el único país de la región que hace esto en un momento en el que el periodismo está sufriendo mucho, y él lo sabe, los periodistas perseguidos de muchos países que están encarcelados, algunos exiliados, otros. Aquí hay varias salas de redacción teniendo que operar por esa razón. Nada de esto Petro lo desconoce. Si algo no es ingenuo. Te podías sentar a estructurar un discurso y no lo hiciste. Como te podías sentar a estructurar un discurso sobre la defensa de derechos humanos en el gobierno del cambio para la Defensoría, y no, llegaste a disertar unas ideas con otras. Yo pienso en sus asesores de prensa de verdad. Yo creo que deben sudar cada intervención como el Pato Lucas. ¿Qué estás diciendo? No, yo creo todo lo contrario. Yo creo que es un equipo que en serio está configurando una oposición difusa en torno a cualquier periodista que haga algo.
Puede ser, es que no sabemos, porque uno siempre especula en esto. Es recordar que Petro debe saber esto muy claramente en Colombia, cuáles son los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión. Uy, Que pero a se veces reunió con la ataca, que FLIP hace una tal. semana para recordar. Él habla mucho de Habermas, él habla de acción comunicativa, no sé qué. El primero es el discurso político y sobre asuntos de interés público. El primero, o sea, él sabe que ese es el primero. Que eso comprende un montón de cosas. Con mayor razón ha dicho la Corte las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos. Porque es que cuando él hace ese tipo de cosas, de intervenciones tipo muñecas de la mafia o las otras... Mossad, periodista Mossad. Exacto, él sabe que pone en el ojo del foco crítico una licencia para decirle muñecas de la mafia o periodista Mossad a todo el que lo critique a él. Cuando un periodista debería estar protegido cuando critica a un gobernante. Eso es increíble, o sea, es inconcebible que una persona perseguida y estigmatizada y que ha usado eso además como discurso, haga esto ahora. Sí, es inconcebible, es como, wow. Si vas a hablar de alguien, también habla directamente, porque meter a todo un gremio en un sistema estigmatizante no es una buena práctica de ninguna forma. Y para cerrar, queríamos hacer una exploración de un proyecto que a mí me parece muy interesante que están haciendo en Cuestión Pública y por eso pues también están aquí Diana y otra invitada que ya les vamos a presentar, de hacerle periodismo al periodismo, que es un ejercicio que es lento, es difícil, o sea, no es solo la crítica de medios, sino sentarse a investigar cosas que están pasando con la información, con los dueños de medios, con los creadores de contenido, con los influencers, con las bodegas, de dónde surge la información y cómo es que nos llega. Quería que habláramos de el reportaje titulado La mercenaria digital de Colombia se llama María Fernanda Cabal y quiere ser presidenta, con unas ilustraciones súper dramáticas. Me encanta. Me encantaron. Se las voy a dejar en las notas del episodio para que las vean porque está para hacer resto de memes. Este es un proyecto que se publica en Cuestión Pública el 5 de septiembre. Está súper reciente. Para eso quería introducir en esta mesa de trabajo a Valeria Báez, que es una de las reporteras que se encargó de esta investigación, pues junto con Diana ya nos contarás cómo se hizo todo esto. Bienvenida a Presunto y gracias por unirte. Gracias a ustedes por el espacio y es muy gratificante el poder hablar de estas investigaciones en estos... Que seamos también crítica de medios, pero a mí me gusta como estas secciones en las que hablamos de periodistas que están investigando a otros periodistas un poco más a profundidad. Ya lo hemos hecho con Vorágine y bueno. Lo trajimos también porque se conecta con lo que venimos hablando. Es decir, al inicio hablamos de Pegasus porque tiene que ver con cómo se construyen también, no sé, en las redes sociales, pues se filtra información, se juega con la información de otros, pues los que infiltran celulares también quieren recuperar información como Cambridge Analytica o otros sistemas que hay, no solamente son este tipo de malware, sino otros que lo que hacen es que nuestros datos se conviertan en un capital electoral, político, etcétera. Cuando hablamos de gobiernos como el de Duque que perfiló gente, pues esto no está muy lejos de eso mismo, de jugar a hacer lo mismo. Y esto tiene todo que ver con las regulaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de los medios y la libertad de prensa y qué están haciendo con esto, precisamente porque aquí está metida la política y los medios. Entonces, al final, todo está conectado. Claro, además que la formulación del pensamiento crítico que nosotros hacemos es como, hey, detecta cuando una noticia puede ser falsa o detecta cuando una noticia es realmente propaganda. Y creo que ese es como esos llamados de esas pausas. Entonces, sí quería como que habláramos un poco de esta investigación. Aquí es muy importante señalar, digamos, esa línea delgada entre lo que es periodismo y lo que es el presunto periodismo que está embarrado de propaganda, que está embarrado de manipulación de la información y además de desinformación. Y es casi lo que nosotros estamos revelando en la investigación y es el circuito de desinformación liderado por la senadora María Fernanda Cabal, parte de sus redes sociales y transita a un medio fundado por dos de sus asesoras de UTL y dos experiodistas de Fedegan. Fedegan, exactamente, la federación dirigida desde hace 20 años por su esposo José Félix Laforí. Entonces, todo este circuito parte de ese medio creado en 2022, justo cuando Petro gana las elecciones. Y este medio lo que hace es replicar todo lo dicho por María Fernanda Cabal, toda su agenda política y sobre todo la desinformación que difunde a través de su discurso, de sus eventos, de su resorte legislativo
Y no digamos que no para ahí la desinformación, sino que también transita a través de una fundación creada en 2021 por José Félix Laforí y varios miembros de Fedegan, en la que han logrado minar los acuerdos entre el gobierno y el ELN. Y todo remata también en Jóvenes Cabal, que es esta comunidad de jóvenes de ultraderecha, que uno a uno, cada una de estas plataformas replica la desinformación de Cabal. Y esto en diversos temas, tanto sobre el gobierno, sus reformas, temáticas como la ley inconvertibles cuando se cayó. Entonces es como una sinergia de desinformación bastante coordinada y que todo está alrededor de María Fernanda Cabal, pero evidentemente ella no aparece en los papeles de la fundación del medio, no aparece como la transparencia de este portal periodístico, entre comillas, de sí, somos un medio cabalístico, estamos liderando las banderas de María Fernanda Cabal, sino sus banderas presuntamente son de transparencia, de equilibrio informativo, que es casi que todo lo contrario que destilan en sus publicaciones. Esto nace de una investigación sobre desinformación que trabajamos en alianza con CLIP y que de ahí nació como el concepto de mercenarios digitales. Y este concepto es claramente, son todas aquellas personas que están mediante uso de herramientas digitales y marketing político, como si se unieran para generar buenos resultados en términos de elecciones, digamos electorales. Ahí analizamos varios casos colombianos, sobre todo como el nuevo, se me va el nombre de ese tipo político, asesor político famosísimo, tipo el JJ Rendón de hoy, que se llama Luis David Duque. Entonces, este nuevo personaje es un personaje que suma esto, el equipo de Cuestión Pública, que está Valeria y que lidera Andrea Rincón de Cuestión Pública. Ellos identificaron que María Fernanda Cabal estaba, digamos, como con cierta anuencia con foros de la ultraderecha europea. Entonces estaba muy aliada con Vox, estaba muy aliada y digamos que se empezó a revisar qué se hablaba en esos foros, qué se decía. También se empezó a revisar como esas estrategias de la ultraderecha aquí a través de ella. Encontraron la fundación de José Félix Laforí, bueno, que tiene toda relación con él, y encontraron que mientras José Félix Laforí era una de las personas que estaba en los acuerdos del ELN, con el ELN y con Fedegan y con toda la política de la reforma rural que quería hacer Petro, y me da risa, digamos, como que posaba en la mesa y daba unos discursos. Un cinismo. Exacto. Después mirabas las redes de esa fundación y se iban en contra de los acuerdos, trataban súper mal al presidente, desinformaban básicamente. Entonces, a raíz de esa, pues le encontramos que también tenía un medio de comunicación, ¿no? Que además de la fundación, además de Jóvenes Cabal, pues tenía un medio de comunicación, y digamos que la noticia no era que tuviera un medio de comunicación, porque cualquiera puede tener un medio de comunicación en Colombia. El punto era como descubrir ese circuito y también la sofisticación de las herramientas. Y como, yo no sé si ustedes recuerdan una frase de Clinton cuando a él lo estaban entrevistando para ser presidente por primera vez, en donde él dice: es la economía, estúpido. Bueno, es la desinformación, estúpidos. Es como si ella se hubiera dado cuenta en una gran capacidad de manipulación, es decir, de manipular estas misiones del periodismo y también lograr hacer un escudo, un gran escudo, porque esto plantea un debate enorme, ¿no? Entonces, la FLIP, por ejemplo, va a tener que empezar a defender a este medio de comunicación que está solo creado para ser un portavoz de Fedegan y de María Fernanda Cabal, y además que está dedicado a usar la herramienta de la desinformación como marketing político. O sea, ¿qué apocalipsis es este, no? Como en términos de libertad de expresión, hablando justamente del evento de libertad de expresión y de los temas del presidente, ¿no? Volví porque, adivinen qué, al parecer les ha gustado mucho mi trabajo de verificadora de aspectos, como digo yo, data tipográficos. Esta vez me llamaron para revisar algunos ejercicios ya no del doctor Álvaro Uribe, sino de la senadora María Fernanda Cabal. ¿La conocen? Al fin y al cabo ambos son del mismo partido, el Centro Democrático.
Esta vez, la nueva tarea asignada consistía en revisar el autoproclamado medio de comunicación fundado por 2 asesoras de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Cabal y 2 periodistas de la Federación de Ganaderos, Fedegana. Empecemos. El portal publicó el 30 de mayo de 2024 una nota titulada Increíble. Senador Wilson Arias llamó a la insurgencia a apoyar al gobierno Petro. Esta correctora encontró que el portal utilizó la cita Buscan una guerra civil como un subtítulo del artículo, sin adjudicarlo a un interlocutor. ¿Quién busca? Fue lo primero que me pregunté, hasta que encontré la frase original de donde salió la cita. A ver, señores del portal Aquel, les recomiendo abstenerse de usar videos manipulados en sus publicaciones. En junio de 2024, rondó en redes sociales un video del señor Leopoldo Múnera, nuevo rector de la Universidad Nacional, afirmando que se debe dar apoyo institucional al proceso constituyente. Colombia Check estableció que el video fue manipulado para decir que promueve la constituyente de Petro. El medio de verificación señaló que el video viral solo incluye un pequeño fragmento de un discurso más largo del profesor y omite el contexto. Señoras del portal Aquel, ¿en qué andaban pensando cuando publicaron el 8 de abril de este año las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal diciendo que Petro no quiso prender las termoeléctricas y ahora habrá racionamiento de agua y luz? Esta correctora pasa por aquí a recordarles que los medios de comunicación tienen el deber de verificar la veracidad de todo lo que publican. Pasaron el oso de que una semana después de su publicación, volvió la correctora de datos con unas humildes sugerencias al portal portavoz de la senadora María Fernanda Cabal. Revisando sus publicaciones, encontré que el 4 de abril de 2024 replicaron lo dicho por ella sobre la intervención de la EPS Sanitas. Exacto. Era socialismo puro, una toma hostil y una forma de expropiación indirecta. Permítame y le explico el portal y de paso a la senadora. La intervención de la EPS Sanitas realizada por el gobierno. Yo cuando lo leí me acordé de una entrevista que hicieron después del plebiscito, de cuando perdió el sí en el plebiscito, y el jefe de esa campaña contestaba con algo parecido a esto diciendo, no, es que sí, mientras ustedes estaban por allá como explicando los acuerdos y haciendo sus campañas de comunicación y montando a los medios en la Paloma de la Paz, nosotros hicimos una estrategia en la que difundíamos por la radio tal, escogimos unos mensajes de miedo en la frontera, dijimos que nos íbamos a compartir en Venezuela en no sé dónde, dijimos que les iban a dar un subsidio a no sé qué, y él describe, nos acordamos más o menos porque uno de periodistas decía, ¿what? Y mi pregunta, lo uno con esto era, ¿por qué no nos dimos cuenta? Porque nadie se dio cuenta que estos estaban montados en semejante aparato y todos acá con las palomas blancas y nadie tuvo en ese momento las herramientas, la capacidad de ver eso que estaba sucediendo y solo él no lo pudo decir después. ¿Sí? Han pasado un poquito menos de 10 años de ese escenario. Ahora tenemos otros medios, otra forma de investigar y el esfuerzo que tiene Cuestión Pública es darse cuenta a tiempo que ya todos veamos al medio distinto, a ese medio que están ahí denunciando, que vamos a decir el nombre además, que todos miremos a APN distinto, que incluso empecemos a pensar, bueno, si Vicky es candidata, entonces es Vicky con su medio y Cabal con el suyo, ¿sí? Entonces, esta contienda se está poniendo mediáticamente interesante, o no, o nos da a todos muchas preguntas, muchos elementos para pensar lo que esas prácticas significan y por eso me encantó cómo arranca, con palabras del primer ministro húngaro que dice debemos jugar bajo nuestras propias reglas, tener medios de comunicación y exponer las verdaderas intenciones de nuestros oponentes. Esa última frase puede ser o inventárnoslas o lo que sea, ¿sí? Pero tener nuestros propios medios, viva la manipulación. Y hay un autor que lleva varios años argumentando que el nuevo capital del periodismo no son ni las audiencias, ni la verdad, ni la objetividad, nada de eso. Que el nuevo capital es la desinformación. También político, ¿no? Como marketing político. Sí. Hay que ver es en realidad qué significa para la gente del común en general, el ciudadano de a pie, un medio de comunicación. Yo creo que hay que sacar un poquito de nuestra propia arrogancia
Él sí perdió también por arrogancia, ¿no? Por Juan Manuel Santos tomándose la foto antes de que la gente votara, etcétera, como que... Pues por la arrogancia misma de someter esto a un plebiscito. Sí, las salas de redacción felices, pues las de periodismo tradicional, y como que había una noción de verdad mucho más grande en la gente que votó por el no. Inexplicablemente estaban informándose con mentiras, pero tenían una noción de la verdad más grande que era, vamos a ganar, punto. Yo creo que es una buena oportunidad pues para sacar estos debates un poco. Nosotros los periodistas tenemos este tipo como de foros de discusión en los que hablamos mucho de las bondades del periodismo y de lo lindo y chévere que es el periodismo, pero de verdad esta es una gran oportunidad para darnos cuenta de las palabras de este señor Víctor Orbán de tener medios de comunicación. Él no está diciendo como tener medios de comunicación que difundan noticias falsas, sino lo primero es tener medios de comunicación. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es un medio de comunicación hoy en día? Un medio de comunicación digital y su finalidad. Evidentemente no es como el negocio de una familia que quiere poner el presidente Santos, digamos, como sucedía en el tiempo de hace tantos años, sino es otra cosa, ¿no? Es decir, como que, ¿y cómo se financia? Pero a mí me gustaría que ustedes lo inquieren y además nunca dicen quiénes son sus directores, etcétera. Ese es el tipo de cosas que hay que recabar, pero yo también me preguntaría, digamos, como ciudadano, ¿para qué se financia? Porque esto no es una mina de oro, evidentemente. Esto es un barril ahí al que uno le mete plata, pero claro, uno le mete plata porque hay un capital de fondo que uno no está viendo, que es la desinformación. ¿Eso cuánto cuesta desinformar? Es que ahí está la herramienta. Entonces, claro, la herramienta no te va a traer como los medios de comunicación que sí se dedican, digamos, a elaborar, digamos, como que su materia prima es la información, sino que al ser la desinformación la materia prima, entonces fíjate el efecto, lo que busca esto es un efecto político. Entonces, ¿cuál es el efecto? Y aquí hay un súper buen ejemplo y es el hashtag no con mi ahorro. Entonces, me gustaría que Valeria lo contara rápidamente. Y el efecto de no con mi ahorro era hacer emberracar a la gente por la reforma pensional y que la tiraran abajo con una fake news, es decir, con una noticia de desinformación. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto es político, ¿sí? Es claramente político. Y aquí traigo el plebiscito porque este personaje, Vélez Uribe, cuando dijo, es que nosotros hacíamos que la gente popular, o sea, no pautábamos en Blue Radio o en la W, no, exacto, en las radios comunitarias pautaban esa desinformación porque el efecto que querían lograr era que la gente saliera a votar emberracada, indignada. La ideología de género, todo eso se lo inventaron. Entonces, eso es lo que, digamos que la desinformación tiene un efecto mágico, emocional que se conecta con tus miedos y genera ese rédito político que necesita María Fernanda Cabal, porque María Fernanda Cabal no es una política elegida popularmente por masas. Y ella ha estado incluso investigada por de dónde vienen sus votos. Entonces, es un efecto amplificador que necesita crear el humo, la nube, de que ella mueve masas también, ¿no? Entonces, bueno, pero me gustaría que habláramos de no que me ahorro porque ahí está ejemplificado como el efecto que trae a una decisión política. ¿Y eso qué hace? Que esto, en ese circuito, ella quiere posicionarse como la líder de la oposición, ¿no? Entonces, esto como que son como si jugáramos con Lego, ir poniendo ladrillito, de ladrillito en ladrillito, de ladrillito en ladrillito, pues ahí ella va jugando con esto a ver qué tanto efecto tiene, ¿no? El ejemplo que ilustra muy bien ese circuito de desinformación y es un poco como de los primeros que se mencionan en la nota, es relacionado justamente a la reforma pensional, porque un día antes de que se cayera la reforma pensional, Cabal publica desinformación en sus redes sociales diciendo que iba a expropiar el ahorro de los colombianos. Y esto ya ha sido más que fact-chequeado por medios dedicados a esto como Colombia Check, diciendo que pues, en la reforma pensional no hay nada que tipifique una expropiación. O sea, esta figura no se encuentra dentro del proyecto de ley, dentro de la reforma. Pasó un día y APN Noticias replicó la información de
de la senadora y le agregó más, porque ahí fue cuando señaló que además la reforma era, o el proyecto era peligroso para los jóvenes, digamos, basándose en los argumentos de la campaña de No con mi ahorro. Y una semana después de esto, la fundación creada por José Félix Laforí, que se llama Escuela Libertad, termina sacando un video que justamente o curiosamente protagoniza una de las asesoras de Cabal, diciendo que el gobierno se aprovecha de la ingenuidad de los colombianos para quitarles su pensión. Y en últimas, el quitarles y expropiación lo usan como un sinónimo, además que el concepto de expropiación genera pánico y viene justamente de esta campaña antichavista y anti-Venezuela, el gobierno de Venezuela, de cómo nos vamos a convertir en Venezuela y nos van a empezar a expropiar todos nuestros recursos, nuestras propiedades, y casi que el miedo es lo que mueve este tipo de campañas. Pero no termina ahí, sino que Jerome Sarabia, que es la líder de No con mi ahorro, termina demandando la reforma pensional ante la Corte Constitucional. Y está casi que en veremos la Corte, nuestro más alto tribunal, va a aceptar una demanda que está basada en desinformación. Y no podemos decir toda una parte, pero su argumento central, la columna vertebral de la demanda, es que la reforma pensional expropia los ahorros de los colombianos, y esto es desinformación. Y ahorita que mencionaba Diana lo de Clip, a mí me gustaría mucho, porque me parece una frase muy contundente de cómo se define un mercenario digital o cómo lo define Clip, y son quienes se cuelan por los puntos flojos de las redes sociales y contribuyen a exportar agendas políticas engañosas. Y por eso es como perfectamente podemos etiquetar a María Fernanda Cabal como una mercenaria digital. Es porque no se trata de me equivoqué y publiqué algo que no era del todo preciso. Se trata de una estructura sofisticada, se trata de una coordinación con sus asesores en la UTL, con personas pagadas con recursos públicos, con miembros de la organización que dirige su esposo, para desinformar, para además posicionarla como precandidata presidencial, porque eso es lo que hace el medio. No solamente desinforma y mina la imagen del gobierno nacional, sino que a ella la exalta, la pondera como la mejor candidata y como la líder de la oposición, como quien es la más preparada para hacerle frente al desastre de gobierno, porque no nos baja el gobierno nacional de esos términos. Sí, que en eso se parece mucho a lo que está haciendo también Vicky en su correlera nacional y con su propio medio también. Pero yo pensaba cuando lo leía, o lo que encontraba más interesante es, no son bodegueros, porque es que uno no puede tildar a Laforí de bodeguero, o sea, bajarlo, ¿no? Reducirlo a un bodeguero, que las hay también existen y probablemente participan, ¿no? Las bodegas pueden participar en momentos, no lo dudo, y los bots y los trolls, ¿no? Pueden participar porque son como todas estas herramientas que están al servicio del sistema de la desinformación, pero es que esto es más orquestado y más organizado de lo que uno cree. Entonces no es como, ay, la Cabal está medio loqueando por allá, ay, no, es que esa señora sí, no, ay, la tía loca, la tía Caleña loca, que tus ocurrencias allá está en Instagram diciendo, ¿no? Su propio 10-10-10, ¿no? Sus bobadas, su propio 10, allá está de pronto en bikini haciendo, ajá, juju. Sí, eso es lo que creemos, porque uno de pronto le saldrá algo en redes y uno dice, ¿sí? ¿Con qué salió hoy tan folclórico? Y es mucho más estratégico y hace parte como de ese engranaje que es mucho más perverso y que sí tiene un fin político, pero que gracias a que lo tapa con todo esto de la fundación, de los jóvenes, de un medio, pues lo hace un poco más difícil de entender, así, ¿no? Y hace que pueda realmente tergiversar la opinión pública, que es lo que, pues impactarla mucho. Es lo que hace Agustín Laje en Argentina, es lo que hacen los que defienden estas campañas de desinformación, antiderechos, que es que saben, y además no lo hacen con contenidos tampoco tan chafas.
los videos son buenos, los posts, no es como un post lleno de errores ortográficos con una cuenta huevito que uno diría como... Un poco como antes, sí, no es lo mismo. Nah, Sí, eso sí. nadie quien les va a creer. Está hasta bien hecho. O sea, Jóvenes Cabal, pues son... Todo eso tiene una producción que se ve muy bien. Que se ve muy bien. Además es súper prolífico, o sea, cuando encontramos el medio, estamos hablando de no sé cuántos artículos por día. O sea, es una producción fordista del periodismo, claro, con una sola fuente, o las mismas 3 fuentes de siempre, ¿no? El experto José Félix Laforí nos dice tal cosa, o cuando es sobre Fegan, la senadora María Fernanda Cabal opina que la leche, ¿no? Entonces, como que los mismos 3, pero... o bueno, 4 o 5, no sé, los que sean de común allí, y es también como que apabulla por la cantidad, ¿no? De la capacidad para hacer una agencia tipo AFP, o sea, de cables que producen y producen Sí, y que hasta producen. se parece el nombre y tal, Claro, ¿no? claro. Yo no sé Y si... la economía detrás, porque ahí hay billete. Eso te iba a decir. Es decir, eso tiene un costo y tiene un costo altísimo. Pero no solo eso, o sea, está la cereza de encontrar que invirtieron 3 millones de pesos en publicidad en Meta para 20 candidatos, ¿no? Que según lo que ustedes alcanzaron, no reportaron eso. 9 candidatos quedaron elegidos y ninguno de ellos, de lo que pudimos rastrear en Cuestión Pública, registró ante el CNE y el aplicativo de Cuentas Claras, ni al portal. Intentamos y logramos contactar a la mayoría de ellos y las respuestas de personajes como Daniel Briceño es: yo no conozco al medio, o de diputados que ahorita están en el cargo, ediles, es no conozco. Y ¿Cuál medio? ¿ANQP? No, ni idea. APN, Sí. exacto, es como yo a ellos no los autoricé, no los contraté, si fueron contratados por un tercero, a mí no me informaron del medio. Y para rematar, en publicidad para hacer el llamado a votar por esos candidatos también se encontró esa información. Entonces es ese mecanismo de qué casualidad que los candidatos que estamos publicitando son del Centro Democrático, están avalados por Cabal, están avalados por Álvaro Uribe Vélez, pero no... Los candidatos no nos conocen. Y APN, porque lo consultamos para esta investigación, nos respondió que no se debía a un aporte de campaña, sino a contenidos que ellos pagan publicidad para generar alcance. O sea, ellos publicitan y hacen un llamado explícito, porque los invitamos a votar para generar alcance, para ganar seguidores. Claro. Y de hecho, uno de los candidatos, se llama Juan Antonio Escobar, que ahorita mismo es edil de Cali, fue el que nos dijo como posiblemente esto fue contratado por el equipo de la senadora Cabal, pero no sé decirte con seguridad quién. Y en una segunda llamada nos dicen: qué pena, pero mi contadora me dijo que no puede hablar de esto sin la citación del CNE. O sea, como soy capaz de decir, pero me retracto porque posiblemente es Cabal, pero ay no, espera que yo no puedo hablar de esto. Y respecto a lo que hablaban ahorita sobre pues cómo estas tácticas se están repitiendo en Latinoamérica, y pues justamente en estos foros auspiciados por la ultraderecha como la CEPAC, es que nacen esas ideas o se perfeccionan las ideas, y de ahí vienen, como lo decía Orbán, los ingredientes para combatir la izquierda. Y es: crea medios, crea tus propias instituciones y jugamos con nuestras reglas y con casi que nuestra vara de la moralidad. Y ese ha sido un sistema perfeccionado de Cabal y replicado, por ejemplo, de Vox, que son sus aliados prácticamente internacionales, y que, así como Vox creó la Fundación Disenso, un año después José Félix Laforí estaba creando Fundación Escuela Libertad. Y ella es más osada y además crea pues su equipo senatorial crea un medio de comunicación y se crea todo un circuito perfeccionado al grande Vox en España, pues para ella emplearlo y promoverse. Y hay una cereza del postre es
pues que quién está allí dentro de esos 20 candidatos a los que les pagaron publicidad. Está Andrés Escobar. Acuérdense ustedes, el pistolero que sale en pleno paro nacional. No lo olvidaremos nunca. Y que Cuestión Pública también le encontró dentro de sus aportes de campaña, pues casi la misma gente que le aporta campaña a María Fernanda Cabal, que tiene que ver con ingenios y demás. Entonces, es que él es un no tan joven Cabal, al final. pues va siendo como un Catano Cabal ya, pero claro, digamos que sí, Andrés Escobar está donde está hoy de concejal, o sea, ayer de pistolero, fue graduado con una fake news de empresario, porque no era empresario, también lo sacamos en Cuestión Pública, y hoy es un personaje que decide en un cónclave muy importante en la ciudad de Cali. Esto sucede por María Fernanda Cabal. Hay varios temas que me parecen muy importantes de esta reflexión. Por un lado, yo siento que no es decir, como lo que le dijiste al comienzo de tu intervención, no es que la gente no pueda crear medios y no es que la gente no pueda tener posturas políticas radicales, de centro, de izquierda, arriba, abajo, donde quieran. Lo pueden hacer. Yo creo que la búsqueda de hacerle crítica de medios a estos espacios de creación de contenido es dónde está la transparencia de las cosas. Digan lo que quieran, pero díganme claramente que esto es una campaña, que esto es campaña. Díganme de frente quién los financia y cuáles son sus aliados. No lo nieguen. Y no aplica solo para este medio, aplica para todos. Claro. O sea, uno quiere investigar muchos otros medios y no puedes ver el entramado de relaciones. Lo hemos hecho con medios grandes, de grandes familias, medios pequeños, incluso medios comunitarios, medios intermedios. Y al final expliquen los sistemas de transparencia, porque esos sistemas son los que luego nos van a dar a entender cuál es su contrastación de fuentes, qué es lo que están proponiendo, porque yo me imagino que hay gente que viene y dice, ay, pero entonces ahora no puede nadie pues tener un medio. Es como, sí puedes. ¿Dónde está lo que lo hace un medio? ¿Dónde están las fuentes contrastadas? Que creo que lo dice Omar Rincón en el reportaje de ustedes. ¿Dónde está la validación de datos? ¿Dónde está la sección que dice opinión y la de información? ¿Cómo las catalogan? ¿Quiénes son los miembros? Es que son todos estos sistemas éticos con los que uno se está tratando de medir la calidad de los medios, y no hay protocolos éticos detrás de estos proyectos. Ahí es donde nosotros vamos a meternos a investigarlos. Eso por un lado pequeño. Y por el otro, hay algo que mencionan ustedes varias veces que me gusta, y es, ellos no son financiados como que siento que la gente que trabaja en estas cosas ya se lava las manos y dice, no, pues que a mí no me pagan, lo hice porque quise. Es como, no, también estás creando una estrategia de desinformación amplia. No puede ser tu argumento que no te paguen. Puede que sí, lo encontrarán, pero digo, como que ellos lo digan tantas veces como un honor, a mí me parece también algo de poner muchísima atención. Desde mi punto de vista, la crítica no es hacia el que un medio tenga una línea editorial o tenga, sí, o sea, una línea política o preferencias, o que sus dueños tengan ciertos ideales. La crítica es cómo minas la información, los contenidos que publicas, cómo los minas de desinformación. Y en últimas, la opacidad que tiene el medio y cómo todo su contenido se convierte en parte de una estrategia para posicionar a un político y no ser transparente en el camino para eso. Entonces, la forma en la que se construye todo el circuito de desinformación está basado en el trabajo de asesores senatoriales pagados con recursos públicos, de ex asesores senatoriales que, entre comillas, lo están haciendo de forma voluntaria, pero que directamente están bajo el cargo de una senadora de la República que es pagada con recursos públicos. Entonces, no se trata de actividades voluntarias, sino de un juego de poder donde mi jefa, yo trabajo voluntariamente en el medio que exalta a mi jefa. Pues eso no se trata de un trabajo voluntario y desinteresado, se trata de un juego de poder donde los asesores que estamos pagando con impuestos, con la plata del ciudadano de a pie, le está haciendo campaña a una senadora de la República. Claro, y es que ahí yo juntaría dos cosas en el circuito también, que terminan siendo indignantes. O sea, no votamos a una senadora o a un senador para que cree un medio político y además cree una herramienta de desinformación y se haga
famoso y su rédito político esté basado justamente en el lugar antiético de la desinformación, ¿no? Que además, como acaba de decir Valeria, utiliza toda la fuerza de las UTLs, que la fuerza de la UTL es una unidad de trabajo legislativo, justamente para el trabajo legislativo, y terminamos con unas empresarias de medios, supuestamente. Y yo sí creería que aquí lo que hay, además, no es solo desinformación. O sea, no es solamente lo escrachable de esto, ¿no? Como mostrar que este medio está usado para esto. Es también la estrategia de marketing político, que es lo que desnudamos, ¿no? No es solo como decir, mira, aquí hay una imprecisión, o mira, ustedes están haciendo un juego de noticia, cosas de verdad, con opiniones, y lo están poniendo en un paquete, lo etiquetan noticia, ¿no? No solamente están mezclando opinión con unos hechos engañosos, sino que están haciendo de eso una herramienta política y basada en desinformación. Y eso es lo que, a mi modo de ver, es no solo, pues es denunciable, ¿no? Que es lo que hacemos en la nota. Es como eso, empezar a desnudar las estrategias que hay detrás, no con el ánimo de decir quién es y quién no puede tener un medio de comunicación, sino justamente cómo se vuelve esto como ya un juego como el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Como que se nos fue para allá y esto hay que desentrañarlo. Hay muchas cosas muy interesantes en el reportaje que ustedes hacen en torno a datos, a seguimiento de palabras, de adjetivos, de cuántas veces se nombra al personaje de cierta forma, cuántas veces de otra, que yo creo que también plantea una metodología interesante de cómo hacer un observatorio de medios a un medio, como ir cogiendo como cada una de estas estrategias que ustedes elaboraron. Me pareció muy interesante también para el ciudadano del común, que no tiene tanto tiempo, porque al menos puede hacerse esas pausas y parar y decir, está como muy raro que solo hayan adjetivos positivos para un lado de la fuente y negativos para el otro. O sea, como microherramientas de pensamiento crítico que creo que me da mucha tristeza que Valeria le haya tocado leerse todas esas noticias de APN. Lo pensamos con María Paula, como comparamos, como uff. Qué camellito. Qué camellito. Un ejercicio muy triste. ¿En qué medida un personaje como Vicky Dávila puede estar pensando, esta estrategia es mucho más sofisticada? Yo estoy 10, no es que eso no cueste, y haciendo ronda por Colombia, pagada por un medio, chévere, hacer campaña así, y estoy yendo a Sobancaria y a el gremio de transportadores también a echar allá un discurso, pero es que esto es masivo, eso todavía no, pero acceso a datos, analíticas, tiene por semana muchas, ¿no? ¿En qué momento a otros también les da por estas acciones? Por replicar y mejorarlas, así como hizo Cabal con lo que ella misma aprende de los foros de ultraderecha, y que para rematar, o sea, no basta con que los asesores pagados por recursos públicos participen de estas plataformas, pues también con recursos públicos es que María Fernanda Cabal termina yendo a estos foros de ultraderecha, porque va como parte de una comisión oficial del Congreso. Entonces, los recursos de los colombianos pagan los cursos que ella toma en estos foros. ¡Súper! Para venir aquí y hacer un medio de comunicación, ¿no? También. Sí, pero me encanta que esto sea una estrategia nueva. O sea, una vez nosotros acá en Presunto, y bueno, también con la FLIP, otras organizaciones, muchas de las formas de censura también en época de campaña es que demasiados alcaldes lanzan su portal. Lo que pasa es que no está tan articulado, es que lo que está haciendo ella es, en serio, un ejercicio, la verdad, espectacular de marketing digital. O sea, esto es como cuando analizábamos a Rodolfo, que era como, claro, los grupos, más el mensaje, el hashtag, TikTok, el miedo, WhatsApp. la amiga, la asistente que se vuelve TikToker y la repostea, y el meme que es muy chévere, que pone adjetivos. Vale mucho la pena hacerle periodismo al periodismo. Bueno, no estoy haciendo el periodismo, pero sí como periodismo a cómo se lleva a cabo la información y cómo se crean las narrativas. Y yo creo que mucha gente que ya escucha Presunto sabe detectar eso. Es más como con esto, cómo le enseñamos a otros a que no caigan tan fácil. Muchas gracias, María Paula. Ojalá Cuestión siga haciendo esta investigación, que yo creo que no ha acabado,
Apenas estamos en las precandidatas y como que miro con mucha curiosidad qué viene después. Andrés Páramo. A mí me gusta cómo cierra el artículo de Cuestión Pública porque es cuando María Fernanda Cabal, en La Hora de la Verdad del héroe de Invercolsa, de Fernando Londoño, hace 6 años, dice, es que los medios desinforman. De verdad que es como un denominador común un poco de lo que hemos hablado hoy. Es como los medios desinforman. ¿Saben quién va a desinformarles más? Yo. Diana Salinas. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por leernos y por dejarnos traer este tema a la mesa de Presunto. Y Valeria. Gracias por este espacio y por supuesto que invito a todos a leer La Mercenaria Digital de Colombia, se llama María Fernanda Cabal y quiere ser presidenta. Y yo soy Sara Trejos. Muchas gracias a ustedes por escuchar el episodio de hoy. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas: Andrés Páramo, María Paula Martínez, Diana Salinas, Valeria Báez y Sara Trejos. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez, yo y Sara Trejos. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción Paula Villán. No olviden seguirnos en nuestras redes y buscarnos en Patreon para aprender cómo pueden donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.